Un hombre tiene una granja en la cual cuenta con los siguientes recursos: una vaca, 2 gallinas, 3 huevos, 4 cerdos. En esta cuenta, de la cual podemos representar cantidades de elementos de manera progresiva, consigue la construcción de los números naturales, siendo el número 1 el principio, siguiendo la progresión y ordenamiento de la serie de números naturales hasta el infinito. Pero ahora bien, el granjero decide apostar con alguien y esta persona gana. La apuesta eran 5 gallinas al ganador. El granjero solo tiene 2 gallinas. Si él entrega las 2 gallinas, le quedaría debiendo al ganador 3 gallinas. De acá surgen los números negativos, y el 0, los cuales pertenecen a los números enteros. El granjero no tiene más gallinas y aún así le debe a esa persona menos 3. Tendrá que conseguir 3 gallinas para pagar la deuda de la apuesta. Y 2 gallinas más, si quiere volver a tener los recursos de la granja como en el inicio. Esta operación construida con los números enteros usa tanto la sustracción como la sumatoria. Pero este conjunto de números puede usar también la multiplicación y división, pero obedeciendo las normas que determinan los signos. Los enteros están representados con la letra Z. Y al igual que los naturales, ambos comparten sus partes positivas y negativas de manera infinita. Este conjunto numérico cumple necesidades en la vida, como se pudo ver en el ejemplo del granjero, con ganancias y pérdidas de recursos, que mayormente esto es visto con relación del manejo de dinero. Esta también funciona para representar temperaturas. Con el aumento de esta se ve representado el uso de números naturales relacionando el calor, y disminución con números enteros negativos para representar el frío. Así bien, cuando se habla de altitudes, se hace uso de los números enteros, con profundidades subterráneas o del mar, colocando un signo negativo delante de la cantidad para indicar la medida. Del mismo modo se hace en el momento que se asciende a zonas más altas de la Tierra. Sobre esta base podemos ahora sí empezar con el tema principal, que es la teoría de números. Es el estudio de los números enteros que no tienen decimales. A veces no solo se trabaja con los números positivos, también se pueden usar los números negativos. Por ende, la teoría de números te da esta oportunidad de estudiar a los números negativos. ¿Qué hacemos con la teoría de números? Más allá de la simple aritmética de sumar, restar, multiplicar y dividir, se refiere al estudio de los números por sí mismo o de las propiedades de los números, y hay algunos temas que se explican desde la escuela, como el concepto de múltiplos, de divisores, de primos, de números compuestos o ecuaciones. Hay muchísimos problemas relacionados con este tema que se enseñan desde la niñez, y esto es una ventaja porque ayuda a introducirnos al álgebra estudiando elementos abstractos matemáticos muy simples, porque los niños usan naturalmente los números. Sobre esta base, expliquemos los conceptos fundamentales de la teoría de números. La divisibilidad. Son herramientas que le ayudarán a saber rápidamente si un número es divisible por un determinado número entero. Veamos la divisibilidad del número 2. Este debe terminar con un 0 o con un número par. Veamos, ¿cuál de estos números no es divisible de 2? Correcto, el 723, puesto que no termina en 0 o en un número par. Veamos el criterio de divisibilidad de 3. Se cumple cuando al sumar las cifras del número resulta múltiplo de 3. Tenemos 639. Si hacemos la suma de cifras, nos queda como resultado el número 9, el cual es múltiplo de 3. De estos 4 números, ¿cuál es divisible entre 3? La respuesta es 6531, puesto que al hacer la suma de sus cifras nos da como resultado 6, el cual es múltiplo de 3. En la divisibilidad se manejan distintos criterios para el número que se quiera usar, iniciando desde el 1 hasta el infinito. Observemos esta pregunta: ¿cuál de estas opciones es un criterio de divisibilidad? Y bien, ¿cómo te fue? La respuesta correcta es la opción B. Hablemos de otro concepto fundamental de la teoría de números,
la cual es descomponer en factores primos. Cuando se habla de este concepto solo se hace uso de los números primos, los cuales son los números que tienen dos divisores ellos mismos y el número 1. El número 7 es el caso de ello. Pero el número 8 no es primo, porque es divisible por el mismo. El número 1, el 2 y el 4. Estos números son conocidos como los números compuestos. Por su parte, cuando empezamos a descomponer en factores primos, se refiere al uso de distintos números primos que logren dividir exactamente a un número entero. Por lo tanto, usaremos estos números primos. Veamos si 36 es divisible por algunos de los factores primos. El primero de ellos es 2. 2 es divisible entre 36. Esto nos da 18. Verificamos que podamos usar el factor de 2. Y si se cumple, ya que 18 entre 2 nos arroja como resultado 9. Ahora 9 no es divisible entre 2. En este caso usamos el siguiente factor, el cual es el número 3. 9 es divisible de 3, puesto que su resultado es 3. Y 3 es divisible de 3 y arrojando como resultado 1. Ya terminamos la factorización de 36. Para comprobar si está correcto hacemos la multiplicación de los factores primos. 2 por 2, 3 por 3 es igual a 36. Te dejo a continuación el siguiente problema. ¿Cuál es la factorización de números primos de 45? Muy bien, ¿cómo te fue? Esta pregunta tenía varias maneras de solucionarse. Veamos, 45 se puede dividir entre 3 o también entre 5. Las dos formas son válidas. Lo importante es que los números logren ser divisibles con las cifras. La respuesta inclusive por los dos órdenes da exactamente lo mismo, 3 por 3 por 5. Aunque también se puede escribir de esta forma, 3 a la potencia de 2 por 5. En relación con la teoría de números, el estudio de los factores primos engloba mucho de los conceptos básicos de esta teoría, como son el manejo de cifras, números pares e impares, máximo común divisor y mínimo común múltiplo, los números cuadrados y números cúbicos. La teoría de números se podría decir que es el inicio para una mente creativa relacionado al uso de los números y la aritmética. De esta se toma como base para la creación de distintos campos, como la teoría analítica de números, la teoría combinatoria, la teoría geométrica, la teoría computacional de números, teoría de números aditiva, y la teoría algebraica, la cual explicaremos. Este es el estudio que comprende la necesidad de usar variables para poder hacer enunciados de problemas de teoría de números. Y del mismo modo comprende y trata el uso de polinomios, analizando la descomposición de estos y el empleo de ellos en ecuaciones. Para concluir, es una de las superficies de más grande actividad. Por varios años, era considerada el paradigma de la matemática pura, ajena a cualquier interacción con la cotidianeidad y los problemas reales del mundo cotidiano. A lo largo de los años 70 del siglo XX, se inicia un desplazamiento que muestra otra cara de la teoría de números, los procedimientos modernos de la criptografía y de la teoría de codificación, imprescindible para las novedosas maneras de comunicación y trueque de información confidencial, se basan en características de los números naturales, y estas aplicaciones se alargan a otras superficies como biología, química, acústica, melodía, entre otras, facilitando y creando distintas maneras de observar a los números, sentando bases para el mundo y el aprendizaje de las matemáticas y la lógica, creando una mejor comprensión, estabilidad para el estudio de la matemática, puesto que solo se trabaja con el conjunto de los enteros. El trabajar con números decimales crea barreras para el temprano estudio del arte de las matemáticas. Hasta acá termina nuestra evaluación microinteractiva de la teoría de números, conformado por Richabel Padilla y Rafael Olivares. Esperemos que haya sido de su agrado y les sirva el contenido.